Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega del Lado Oculto. Hoy vamos a recibir a un joven dramaturgo, un hombre de teatro, director. Se llama Gabriel Calderón y es un gusto de verdad tenerlo con nosotros. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, muchas gracias, un gusto para mí. Sabés que, bueno, yo iba a leer algunos datos de tu extenso currículum, a pesar de que sos, ¿cuándo tenés? 29 años. Sí. ¿Y a qué edad empezaste a vincularte al teatro? Bueno, debe haber sido a los 13, 14 empecé a estudiar en talleres. A los 19 fue medio el salto a lo profesional en el teatro circular. O sea, ¿Sí? que estaría cumpliendo los 10 años. Siendo todavía muy joven, ¿no? Sí, bueno, una de esas oportunidades increíbles que siempre le voy a agradecer al Teatro Circular, Claro. que eligió hacer una obra mía cuando yo tenía 19 años y me dio la oportunidad de dirigirla. Y yo estaba tomando clases ahí y al año o a los 2 años estaba dirigiendo a mis profesores una apertura impresionante. Sí, un país donde los jóvenes no siempre encuentran las posibilidades de hacer lo suyo, y mucho menos alguien que decidió ser dramaturgo a los 19 años, ¿no? Ahora Sí. vamos a ver un poco de qué se trata eso, pero vamos a conocer un poco más a nuestro invitado. Gabriel Calderón es uno de los directores y dramaturgos jóvenes más reconocidos del país. En el 2005 creó junto a Martín Itamizú la compañía de artes escénicas Complot, que dirige hasta la fecha y con la cual ha creado o colaborado en más de 25 espectáculos de teatro y danza. Como director y autor, ha recibido innumerables reconocimientos, como el Premio Morosoli, Florencio, Iris y el primer premio a jóvenes talentos otorgado por la Fundación Van Boston, por nombrar solo algunos. Sus obras han sido representadas en Argentina, Brasil, Panamá, Perú, España, Francia y México. Sus textos han sido traducidos al francés, alemán, inglés y portugués. Fue coordinador de contenidos del Festival Montevideo Sitiada en 2005 y coordinador general de proyectos culturales en la Dirección Nacional de Cultura del MEC. Durante el año 2011 coordina la Secretaría Ejecutiva de los Festejos del Bicentenario de Uruguay. Hoy, en el Lado Oculto, recibimos a Gabriel Calderón. Yo no sabía que le habíamos confiado en la organización de los festejos a un tipo de 29 años, no escándalo, ¿no? Sí, Los sí, un festejos del escándalo. Bicentenario. Pero eso, ¿cómo sentiste las repercusiones? Para empezar por lo anecdótico, si se quiere, porque recordemos lo que fueron los festejos, el día de los festejos en Montevideo, la repercusión popular que tuvo, pero también la polémica que se generó, sobre todo en torno a lo que hizo la gente de la Furia del Bajo, ¿no? La vivimos bien y mal, mal desde el sentido de que nos dolían algunas manifestaciones injustas en torno siempre a estos eventos grandes, pero bien en el sentido de que es parte de las reglas del juego. Somos un equipo que está trabajando en donde todos estamos en el torno de los 25 a 30 años, entonces también se nos dio una oportunidad muy importante, no solo de trabajar nosotros, sino de invitar a mucha gente que hace estas cosas. Y con el tema de la FURA, yo creo que son las reglas del juego. Para nosotros es una gratificación que el público haya hablado de si le gustó o no le gustó la FURA del Baos. Yo jamás hubiese pensado que podíamos estar... Eventos anteriores de estas características, la gente se quejaba de los baños, de los pocos servicios, nada de eso. La organización en ese sentido fue una plataforma como para que el público se exprese si le gustó o no le gustó un espectáculo. En este sentido es el que nosotros finalmente evaluamos que, bueno, esas son las reglas del juego. Uno no puede pretender que todo le guste a todos. Claro, tú hablas de la oportunidad para un grupo de gente que está entre los 25 y los 29, pero ¿quién fue el inconsciente que lo llevó hasta ahí? El Ministerio de Educación y Cultura. Nombralo. No, lo que pasa es que hay una serie de gente que son los Pablo Álvarez, el director ¿Sí? general, y el ministro Ricardo Ehrlich, Hugo Achugar, con quien yo trabajaba en ese momento, el prosecretario de la presidencia, Diego Canepa. Todos ellos ahí hicieron
Ahí nombraste gente relativamente joven, por lo menos para lo que es el sistema político uruguayo. Álvarez, el propio Canepa, gente que... Y nos dieron muchísimo apoyo que significa que cuando cometés los horrores que se cometen, cuando se hacen cosas grandes, te respaldan y te dicen, vamos, sigan adelante. ¿Qué les pidieron, por ejemplo? ¿Cuál fue la misión que le encargaron, ¿no? Sí, nosotros teníamos un trabajo simple, entre comillas, que era recibir las decisiones de la comisión. Es una comisión, esto fue uno de los errores tal vez fundamentales del Bicentenario, la percepción de la gente. Nosotros hicimos algo, nosotros digo país, que ningún país hizo, que fue que en el Parlamento se acordó una fecha y la integración de las comisiones de los 4 partidos. Entonces eso, si bien conlleva muchas discusiones dentro de la comisión, cada vez que se decide algo tiene mucho respaldo. Nuestro primer mandato fue trabajar con la comisión en función de que cuando ellos decidieran las fechas, trabajáramos para organizar los eventos. Pero le marcaban objetivos en el sentido de contenidos patrióticos o vinculados a... No, eso es algo que, incluso cuando la FURA preguntaba, todos los contenidos de la FURA son puestos por la FURA, ¿no? Nos preguntaban, ¿tiene que haber una bandera? ¿Tiene que haber...? No, nosotros no nos metíamos en los contenidos de los artistas, es como que vaya a cantar Fernando Cabrera y nosotros le estemos viendo la lista de canciones para decirle esta sí, esta no. Son artistas muy reconocidos nacional e internacionalmente, hay que respetarlos de ese lado y llamarlos para que cubran algún tipo de gusto. Está bueno, porque una cosa es decir, bueno, vamos a celebrar los 200 años, vamos a hacer cosas que remitan en su contenido, en su sentido a aquellos hechos, ¿no? Esa es una manera. La otra manera es decir, vamos a cumplir 200 años, vamos a hacer cosas que reflejen hasta dónde hemos llegado los uruguayos, lo que somos hoy o lo que somos capaces de hacer, ¿no? Sinceramente lo digo, yo trabajé conjuntamente en la Secretaría con Bruno Gadea, que tiene 25 años, ¿no? Y nosotros 2 coordinamos la Secretaría. Y a nosotros nos sorprendía, por ejemplo, de muy grata manera, cuando la Comisión decidió que los lineamientos centrales eran reflexión histórica, vivencia del presente y proyección de futuro. Y esos eran los paraguas. Entonces, todas las actividades que quisiéramos hacer prospectivas, como la avenida de Tony Puig, que la hicimos nosotros, el apoyo al Festival Internacional de Teatro, la publicación del diccionario de la lengua española de Uruguay. Sí, estuvo al día acompañándonos acá. Todo eso entra en un marco de, bueno, hay una reflexión histórica, pero es muy importante ver en qué estamos en el presente y hacia dónde vamos en los 200 años. ¿Y cuánto aportó la perspectiva generacional, Gabriel? Bueno, en cuanto a la sensibilidad, a los intereses, a los énfasis en los festejos del Bicentenario. Sí, no lo tengo muy reflexionado. Sí sé que hay una influencia generacional en cómo se vive algo relacionado a la patria, ¿no? Lo digo así porque, por ejemplo, a todo el grupo nos sorprendió muchísimo, acabamos de hacer la recreación de La Redota, y cómo mucha gente en el interior vive y siente la bandera, la patria, la idea de Uruguay. Tengo la impresión, y esto es una impresión muy superficial, que se vive de manera distinta, que en el interior todavía el sentimiento de lo que podemos llamar artiguismo, en términos muy generales, o sentimientos patrióticos, se vive de una manera mucho más intensa. Muy diferente y se vive de verdad, porque a veces en Montevideo, cuando por ejemplo se piensa una campaña de valores, se piensa cómo contar un valor, cómo demostrarlo. En La Redota, lo puedo decir concretamente porque estaba ahí, el valor se veía en el día a día, cómo los gauchos y los jinetes compartían, solidariamente se ayudaban, entre parcerías rivales, estamos hablando, entre departamentos que organizan hace 15 años y otras hace 10 La Redota. Entonces ellos tienen una idea de patria, de nación, muy cercana a su piel, no es una cosa de reflexión lejana. ¿Sabés que yo veía en una de las coberturas de los informativos a uno de los paisanos, de los gauchos, de los jinetes que participaron, diciendo, en mi vida hay 2 hechos que son los más significativos, uno cuando nació mis hijas y otro de haber participado. No, es que yo estaba ahí cuando fue la llegada a Salto. Los gauchos a los que viste durante días son muy duros en muchos sentidos y es llorando, con lágrimas por haber llegado y haber cumplido en honor hace 200 años. Eso para nosotros es un aprendizaje porque nosotros no lo vivimos. Estamos lejos, ¿no? De ese tipo de vivencia aquí en Montevideo en general. Pero yo saliendo de hacer una valoración de positivo o negativo... No te digo, obviamente, no para juzgarlo, por Dios, me pero refiero a que... Digo,
a que lo vemos con cierto grado de distancia. Lo vemos con cierto grado de distancia y lo desconocemos. Es decir, creemos que la realidad uruguaya es una realidad montevideana y muy fuertemente. Y desconocemos una de las críticas que, por ejemplo, a nosotros nos dolía por el trabajo que había hecho el interior, era que se creyera que el festejo del Bicentenario estaba comenzando el 10 de octubre, Claro. cuando Soriano culminando. y Las Piedras habían hecho, pero unos trabajos realmente valiosísimos, no la comisión del Bicentenario. Estábamos hablando que los departamentos hicieron recreaciones, trabajos, y eso, claro, se vio con distancia de Montevideo, pero estamos hablando de que eran miles de uruguayos festejando, viviendo, reflexionando sobre esta temática. Pero esto es más como una reflexión que nosotros hacemos ahora y que generacionalmente nos impactó. Por ejemplo, nosotros no teníamos, al momento de empezar el trabajo, una reminiscencia del año de la orientalidad para con estos temas. Claro. Inmediatamente... Bueno, ese ítem es un elemento generacional que en todo caso obra a favor de ustedes, porque yo lo recuerdo claramente y fue terrible, ¿no? Era como una especie de losa, más que de festejo, era como una especie de imposición. Recuerdo que fue en el año 75, en los comienzos de la dictadura, y era una que había que poner en todas las hojas, en todas las la correspondencia oficial, todo el año de la orientalidad. Eso y fue se un vivía dato de arriba abajo, era una orden que había dispuesto. Sí, llegaba. Sí. Y eso nos fue hablando a nosotros como generación, fíjate. Pero que... discúlpame, tú decís que no tiene una referencia, porque obviamente no habían nacido. Pero sí en tenemos algún una punto... referencia, nos empezaron a contar, Claro. y nosotros empezamos a decir, bien, por ejemplo, teníamos un decreto para sacar por el Ejecutivo para que las escuelas de Usare, cuando nos enteramos de esto, dimos un poco para atrás para decir, bueno, no, los ministerios, que son los entes oficiales, decidieron que lo tengan, que lo den, pero una estrategia que tomamos fue, por ejemplo, que las banderas, los símbolos patrios y las manifestaciones salieran espontáneamente de la gente en los eventos. Y nuestra foto jamás iba a ser una avenida con banderas uruguayas. Que eso tiene que salir espontáneamente de los ciudadanos. Y acá se ven las dos situaciones. Por ejemplo, cuando hicimos Soriano y Las Piedras, las ciudades estaban embanderadas semanas antes. Sí, no así en Montevideo. Pero no era ni la intendencia, Claro, ni fue la gente. La gente iba con las banderas. En Montevideo no. Yo creo que estas son diferencias que hay que respetar. Hay una foto, creo que es te iba a decir, de la Diagonal Agraciada, de la Avenida El Libertador, cuando estaba tocando una de las bandas, y está la gente, y se ve una bandera. Entonces, la bandera, te llama la atención porque hay una y hay 200.000 personas saltando en los festejos del Bicentenario, ¿no? O un puñadito. Pero creo que, bueno, finalmente, esto sí lo discutimos nosotros en la Secretaría y era compartido por la Comisión. El Bicentenario, más allá de muchas evaluaciones, es una oportunidad. Entonces es una oportunidad para no solo reflexionar, sino para sacar fotos que en otros años no las podés sacar. Fotos de gente, fotos de relación, cómo vivió los diferentes departamentos o los diferentes ciudadanos que tiene Uruguay, este Bicentenario, la reflexión histórica, pero también la proyección de futuro. No, incluso algunos gobernantes habían nacido hace 200 años, así que son contemporáneos. Vamos a hacer una pausa y seguimos dialogando con Gabriel Calderón.